costo del camino que va hacia el cementerio? Sí, bueno, este fin de semana lo estuve recorriendo y la verdad que en varios sectores del camino está prácticamente intransitable. Hay dos sectores puntuales, uno es a la altura del Camino 14, donde bueno, el municipio ha estado realizando unas obras hace unos 15 días más o menos, estuvo colocando unos tubos para aliviar todo lo que es el agua que trae el canal de Calle Ller, el ingreso del agua del campo, y para acelerar toda la salida de esa agua se han puesto unos tubos donde, bueno, ha roto el camino, han abierto y bueno, en ese sector se ve y ha quedado desparejo donde debe ser arreglado. Y después otros sectores en el bajo natural del camino, que bueno, con las intensas lluvias ha erosionado todo ese camino y prácticamente han quedado a la vista lo que es el fondo de ese camino donde se ven ya los escombros. Bueno, el municipio tiene pensado repararlo, pero bueno, en este momento la prioridad es la ciudad, es la planta urbana, donde bueno, hay que reparar varias arterias que están en un estado, digamos, completamente casi intransitable, donde le estamos dando prioridad a eso, también teniendo en cuenta que enero y febrero son 2 meses complejos para el municipio porque la mayoría del personal se encuentra de vacaciones y sumado a eso tenemos intensos días de lluvia donde el trabajo se acorta muchísimo. Es por eso que cuando el clima nos da tregua, como por ejemplo este fin de semana, el municipio trabajó sábado y domingo en el sector de calle 14 de diciembre entre California y Paraguay para poder acelerar los trabajos allí que vienen bastante atrasados y hoy, bueno, en este momento están tirando hormigón, pero gracias a que se han decidido trabajar días fuera de lo normal para poder llegar con algunas obras. Dentro de la zona urbana tuvimos también diferentes reclamos acerca del Boulevard Villa María. Bueno, el Boulevard Villa María creo que es un ejemplo como otras calles de esto que te decía, el estado de transitabilidad, donde bueno, sí o sí es imprescindible remover todo lo que ha quedado allí de mejorado, porque prácticamente no hay en ningún sector, y reponer todo el mejorado con un trabajo bien hecho y ordenado. Digamos que está en carpeta para próximos arreglos este boulevard. Sí, la idea es, bueno, la semana pasada se reparó calle Martínez entre Villa María y Ller, que era una arteria que había quedado compleja con unos pozos muy profundos. También se arregló el callejón Ecuador desde Fischer hasta Floresta y bueno, semana a semana se van a ir sumando cuadras para ir, digamos, ordenando lo que es el circuito urbano. Otro de las calles tiene que ver con Sanguinetti y San Luis, que es justamente en el tanque del agua, esa también estaría, digamos, en carpeta como para arreglarse próximamente. Sí, eso, bueno, es una esquina histórica de reclamo, creo que aún cuando nuestro equipo era oposición, reclamaba también por esa cuadra. Bueno, hay un tema de desagües a solucionar, porque bueno, el agua de las Homos sí se queda estancada en ese sector, pero bueno, sí, tenemos consideración en esa cuadra y para repararla habría que levantar todo el paño de cemento o de hormigón que hay en ese sector para poder repararla íntegramente. Otra de las consultas tiene que ver con Ruta 9 a la altura de la bomba rosera, donde ha cedido justamente el panel de la ruta. Sí, bueno, recordarán que esa obra estuvo muchísimos años parada, estuvimos reclamando tanto en provincia como en vialidad, porque había un intercambio de opiniones entre ellos, donde había algunos permisos que no cedían. Bueno, exactamente era por esto, porque vialidad contemplaba que la ruta iba a ceder por una cuestión de la obra, por el movimiento de tierra abajo de la ruta, dentro de lo que es el contrato entre la provincia, la empresa y vialidad, está contemplado que esto suceda y también está contemplado la reparación de la misma. ¿Ustedes estuvieron en contacto particularmente con Vialidad? ¿Si van a estar verificando y viendo en qué momento se puede llegar a realizar algún trabajo? Si no recuerdo, la semana pasada o la anterior estuvieron acá los inspectores de la obra que controlan esa obra. Ya tomaron nota de cuánto cedió, porque hay que esperar un tiempo para ver si sigue cediendo, como para ver cuánto demanda la reparación.